Un hermoso y lindo sábado, muchas bendiciones. Bueno, hoy entramos a un nuevo estudio, ya a la lección número 8, que lleva por título Ministrar como Jesús. Pero quiero invitarte hoy tenemos el cierre de campaña que ha dado el pastor José, así es de que esperamos cerrar esta campaña con hermosos bautismos, por si tú crees que en esta semana ha sido de gran bendición para tu vida espiritual. Esperamos que ya hayas tomado esa decisión y que hoy vengas a las 4 de la tarde, tendremos esos hermosos bautismos, así es de que esperamos que tú nos visites y que hoy que estamos bajo esta gran carpa aquí en este rancho Los Olivos, pues esperando de que tú aún allí abajito de los árboles también puedes escuchar este hermoso mensaje, ya que tenemos las bocinas al aire y bueno, pues estamos siempre suplicando y rogando para que llevemos a cabo ese cuidado, ¿verdad? De poder estar en buen estado y también dándole a las autoridades la seguridad de que estamos en pleno cuidado con cada uno de ustedes. Traiga su mascarilla, guardemos la distancia y que todo sea en la voluntad de Dios. En esta semana, pues, habremos de ver, como ya dije, ministrar como Jesús. Y hoy, pues, por la gracia de Dios, tengo aquí a un invitado que ustedes han estado viendo durante esta semana y nada menos que les digo que es el pastor José. No digo su apellido porque no sé, pastor, no lo puedo pronunciar muy bien, pero bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gloria sean dadas al Dios del cielo por tenernos este sábado tan maravilloso. Estamos tratando de hacer lo mejor para Dios. Venimos desde tan lejos, pero es porque tenemos que seguir el cumplimiento de lo que Jesús nos dijo, predicar su palabra. Amén. Hacemos lo mejor para eso y para eso estamos, y no importa el lugar donde sea, ahí venimos. Amén. Ahí Amén. venimos. Así que muchas gracias, pastor. Y sí, claro, ojalá que la gente llegue hoy al templo. Amén. Ojalá que sí, así sea. Esperamos en el Señor, pastor, y Dios los va a enviar. Amén. Bien, pastor, pues si gusta para entrar a la introducción de esta hermosa lección de esta semana, si nos gusta llevar en oración, Claro y así sí, pues, pastor. Invitamos a cada uno de ustedes también a que nos acompañen. Muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos en esta hora por darnos este maravilloso sábado. Que tus santos ángeles siempre nos acompañen. Que hagamos lo mejor para ti y que en el estudio de esta lección tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias, Padre, porque siempre nos atiende. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a darles a ustedes los textos o citas para aquellos que no tienen este folletito y que puedan, como siempre les digo, acompañarnos en el estudio, o si usted no lo tuvo pero está asistiendo a alguna iglesia adventista, pues pueda tomar en cuenta que a la hora de la escuela sabática, el repaso de la lección, pues ya tenga el complemento de la lección acerca de los versículos y citas bíblicas que estaremos viendo. La primera cita nosotros la vemos ahí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, donde Jesús nos llama en aquellos tiempos pues, a sus discípulos, pero hoy también como discípulos del Señor, pues en la cual nos habla y nos dice que somos la sal, esa sal que le pone sabor a la comida, esa sal que muchas veces cuando la comida no lo tiene, pues no nos parece tan muy sabrosa, ¿verdad? Así es que la sal tiene un propósito en la vida nuestra y en la cual el Señor la usa como un símbolo para sus hijos. También nos habla de la luz en la cual cada uno de nosotros pues hace una función donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay desesperación,
Y cuando llegamos ahí, podemos dar ese consuelo, así como la luz penetra y desvanece la oscuridad, así es los hijos de Dios. Cuando vamos a esas almas, a esas personas que no encuentran una paz, que no tienen una seguridad, el Señor Jesús nos habla de eso, que el Hijo de Dios puede ser el verdadero cristiano en las manos del Señor. También vamos a ver el libro de Filipenses, el capítulo 2 y versículo 15, donde ya ahí el apóstol Pablo nos habla que esos verdaderos cristianos, esos verdaderos hijos de Dios, somos luminares no nomás para nuestro hogar, sino para el mundo entero, en el cual pues somos cristianos no nomás dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, y donde quiera que va un hijo de Dios debe asemejarse a Cristo. Después nos vuelve a regresar al libro de San Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 34, donde Jesús habla sobre el gran mandamiento que nos ha sido dado. De ahí pasamos allí al libro de Efesios con el apóstol Pablo en el capítulo 4 y versículo 15, donde Pablo nos llama a una unidad del Espíritu, a un solo sentir, a un solo sentimiento, a un solo deseo y una sola esperanza. Una unidad que nos lleva a ver en realidad y a mostrar el amor de Dios. Y después de ahí tenemos nuevamente el libro de San Mateo, pero ahora el capítulo 4 y el versículo 23 al 25, donde vemos a nuestro Señor dando inicio a su ministerio, llevando y entregándose a ese mensaje o a esa enseñanza de mostrar al Padre, de dar a conocer lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos iniciar ese trabajo, cómo nosotros podemos trabajar para la obra de Dios. Por último, ese mismo libro terminamos con el libro de San Mateo, el capítulo 25, del versículo 31 al 46, donde ya Jesús entonces habla de un juicio no nomás para los pecadores, no nomás para aquellos que hoy pensamos y creemos que pues no tienen salvación, sino es un juicio en el cual nos lleva a ver que es para todas las naciones, para todos en sí, un juicio que aún hasta aquellos que hemos estado en el camino de Dios, habremos de encontrarnos realmente donde se nos va a hacer ese juicio. Y más que nada, yo creo y pienso que es a este pueblo de Dios, a aquellos que nos decimos cristianos, a aquellos que nos decimos llevar la luz del Señor, un juicio en el cual va a haber esa seguridad, que claro, el que pues ha obrado bien, ha hecho la voluntad de Dios, ¿qué temor va a tener de ese juicio? Pero el juicio de Dios ha de venir. Y ya para finalizar mi segmento, pues tenemos el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, que nos dice así este versículo que es el central para la semana. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este es el versículo que vamos a ir desarrollando durante toda esta semana, y cómo es de que el Señor Jesús se compadecía de estas almas. Pero hoy en día, ¿qué debe de hacer el cristiano realmente? Por eso yo quiero darle la participación al pastor José y que él nos diga, según el título como lo dice, pastor, ¿qué podemos decir de este gran título, Ministrar como Jesús? Es un gran título, pastor, y además de ser un gran título, tiene algo que nosotros debiéramos realmente copiar, que nosotros debiéramos seguir, ministrar. El ministro o el que ministra se entrega totalmente al trabajo asignado. Si una persona lo nombran y no atiende lo que le pusieron a hacer, ya las cosas no van bien. Y según estudiamos la lección esta semana, nos damos cuenta claramente que Jesús se entregó totalmente
al ministerio que el Señor le ordenó. Amén. Él se entregó de tal manera a las personas que no importa la edad de la persona para seguirlo. Lo seguían los niños, lo seguían los jóvenes, lo seguían los más adultos y aún hasta los enemigos por curiosidad lo seguían, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Administró su trabajo de tal manera que las personas le gustaba verlo, le gustaba seguir. Ojalá que nosotros hoy, los ministros del Señor, trabajáramos de la misma manera como Cristo trabajó. Amén. Si Cristo al trabajar así tuvo total éxito, creo que nosotros también, los ministros, no solamente los de esta iglesia, los de cualquier otra iglesia, si trabajaran en la medida como Cristo trabajó, si ministraran en la manera como Cristo ministró, estoy altamente seguro que tendríamos un éxito total en este planeta. Amén. Amén. Así es, así es. Por eso, pastor, permítame leerle esta cita de Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, página 257. Ajá. Ella dice, hoy existe la misma necesidad. ¿Cuál necesidad? Pues la necesidad que en el tiempo de Jesús había y que no vamos a decir que hoy eso se está pasando. Miren, yo pienso que así en el tiempo que llegó Jesús había tantos enfermos, tantos leprosos, tantas desgracias, que el Señor Jesús como que vino a traer esa seguridad a estas personas en el poder a través de esas enfermedades que Él sanaba, que Él curaba. La gente empezó a obtener la fe porque de una manera que hubo personas que dijo con que le toque, con que yo pueda sentir el toque de su ropa, yo voy a ser sanada. O sea, tanto aumentaba la fe como esa seguridad en la persona de Cristo, en el cual la gente, las humildes personas podían ir confiando en ese sacerdote, ¿verdad? Por eso ella dice, hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores. O sea, esto nos lleva a nosotros a comprender como ministros, como sacerdotes, como pastores, que realmente la obra de Cristo, nosotros quizás no todavía con esos grandes milagros que el Señor hacía, hoy todavía como que nos falta todavía ese momento de la lluvia tardía, ese momento del Espíritu Santo para lograr, pero para eso tiene que haber cierta entrega, cierta disposición, cierta obra que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos ha llamado a trabajar para la obra de Él. La obra que Él hizo es la misma obra que nosotros tenemos que hacer, pastor. Yo creo, pastor, que es bien interesante, o sea, es bien emocionante cuando hablamos de Jesús y su obra. ¿Ven? Porque es que Jesús dice que Jesús realmente se preocupaba por las personas. O sea, todas las personas tenemos necesidades, de una o de otra manera. Todas las personas necesitamos un cariño, necesitamos un abrazo, necesitamos un te quiero. Entonces Jesús, en el tiempo en que Él vivía, muchas personas las sectorizaban, las sacaban del ambiente, las sacaban de circulación. Al sacarla de circulación, la marginaban y esas personas no eran atendidas por nadie. Y ahí estaban en el pozo, en las esquinas, en las puertas de las sinagogas, ahí para que le den una limosna. Sin embargo, a esas personas necesitadas, Jesús vino a ellos. Jesús les tocó el hombro. Jesús los llamó. Jesús les tocó sus ojos y veían. Jesús les decía, ¿quieres ser sano? Entonces, cuando alguien se interesa por mí, que estoy en necesidad, claro que ese es mi líder. Claro que ese es mi héroe. Entonces, si las personas fuéramos más empáticos
yo creo que las cosas cambiarían en este mundo. La iglesia fuera diferente y el evangelio sería una gran bendición en este mundo. No tuviéramos la situación que tenemos hoy de tanto racismo, de tantos tira y jala, ¿no? Tantos dime y que te voy a decir, tantas enemistades. No la tuviéramos si fuéramos más empáticos, porque Jesús se interesaba por la preocupación de las personas. Y eso es lo que realmente hoy nos falta, ¿eh? Si copiamos a Jesús, yo creo que vamos a llegar mucho más alto, mucho más adelante vamos a estar en cada uno de nuestros ministerios. Tenemos diferentes ministerios, pero si miramos a Jesús, si nos enfocamos en Jesús, claro, vamos a tener un éxito rotundo como lo tuvo Jesús. Amén. Así Amén. es. La verdad, pastor, como usted decía, ¿no? O sea, ¿cuántos corazones no se alivian con un abrazo? Así es. ¿Cuántos jóvenes a veces que sus padres no los abrazan, no les dan palabras de amor, de consuelo? A mí me ha tocado ver en la experiencia, pastor, que muchas veces, a veces uno abraza a aquella alma, a aquella persona tan fuerte, que a veces sueltan la lágrima, lloran, porque a uno le salen a decir, bueno, nunca había recibido un abrazo de esa manera, un sentir así, ¿no? Y yo creo que hoy en día esto como que nos ha llevado la pandemia a irnos retirando de hacer tal efecto en la vida de los demás. Entonces, es como algo como en el tiempo, yo digo, de los leprosos, ¿no? Que Jesús los tocaba. Y Jesús, pues, era la manera que aquel leproso, después de tanto tiempo, tantos años, no sé, días, meses, que nunca había sido tocado por una persona sana, por una persona que realmente tuviera esa fe y esa seguridad en Dios. Así es. Yo creo, pastor, que la pandemia nos ha quitado mucho, porque es que ese cariño, ese carisma, lo que Jesús nos enseñó, el ósculo santo, el ir por las personas, nos ha quitado mucho. Y yo creo que no debemos tenerle miedo a nada. La gente creía que el que tocaba un leproso se contagiaba, esa persona tenía lepra, tenía que ir al sacerdote, una serie de cosas. Pero qué lindo cuando usted está revestido del Espíritu Santo y que usted llega a la persona y que no importa el contagio, yo sé que Dios lo va a librar del contagio. Cuando usted va cargado de amor para esa persona, dándole un apoyo, porque la persona necesitada necesita apoyo. La persona que necesita un cariño necesita que un ser humano vaya, no solamente ora y ya, sino necesita el apoyo de un ser humano. Cuando una persona se muere, se le muere un pariente, lo ideal es ir y sentarse con esa persona al lado. El estar ahí sentado significa que me está apoyando. Y ese apoyo todos lo necesitamos. Todos. Los que tienen coronavirus, los que no tienen, los que tienen mucho dinero, los que no tienen poco dinero, necesitan un apoyo. Por eso es que tenemos que alcanzar a todos. Y Jesús los alcanzó a todos los alcanzó Jesús. Pues mire, pastor, le continúe leyendo lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 257, dice. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. O sea, la realidad es que más hoy en día, quizás no la alcancemos con una predicación, con un estudio, pero quizás la podemos alcanzar con palabras en las cuales sientan ellas que realmente son importantes para ese Dios, donde ellas ya no encuentran esperanza, ya ven que la vida se está acabando, pero que entiendan que después de esta vida puede haber vida y vida eterna. Amén. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que darles a estas personas en necesidad. Y lo importante, pastor, es que
cuando Jesús llegaba a esas personas cambiaban, se conmovían y cambiaban su forma de ser. Así es. Eso es lo más importante en todo. Ahora podían ellos realmente ver la realidad Ya, de es Jesús, correcto. ¿no? Bueno, ya por el tiempo, pastor, voy a terminar de leer esta cita, nada más, si me la Ok. pueden poner de nuevo para terminar de leer esta cita que nos estaba dando aquí el libro. Dice, está repleto de personas que necesitan que se las atienda, los débiles, los impotentes, los ignorantes y los degradados. Todo este tipo de personas que hoy el mundo tenemos, pastor, en la realidad que nosotros, como dice Jesús, podremos ser, somos la sal, somos la luz, donde la esperanza para muchos se acabó, donde muchos dicen, yo no tengo perdón de Dios, yo no creo que Dios me perdone a mí. Allí es donde Jesús necesita a cada uno de nosotros como ministradores de su palabra y como mensajeros de Dios a llegar a esos corazones y a poder decirles palabras en las cuales ellos crean que en realidad con simplemente aceptar al Señor, arrepentirse de las faltas, de las culpas o de todo aquello que han vivido durante mucho tiempo, puedan ser en realidad esa confianza de perdón de Dios. Pastor, Ajá. finalmente, el Ministerio de Educación en la página 102 dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Amén. La gloria sea para Dios. Y Así eso es precisamente lo que Dios espera de sus ministros, de sus líderes, de aquellos que ya en su momento hemos aceptado el llamado de Cristo. Amén. Espero Amén, que así tú, es. mi hermano, mi hermana, de esos ministros del Señor, puedas en estos tiempos difíciles y de dificultad, más confiar en Dios y empezar a hacer la obra de Él. Amén. Dios te bendiga, un Amén. hermoso sábado y recuérdate, hoy desde las 9:15 te esperamos aquí en la iglesia de Perris. Amén. Muchas Así bendiciones es. y que Dios te bendiga. Amén. Amén.